Boulogne-Billancourt, Francia ocupada, marzo de 1943, 6:47 de la mañana. El Oberingenieur Franz Hartmann, inspector de calidad alemán en las fábricas Renault, sostenía un pistón de motor de avión entre sus manos con expresión que mezclaba incredulidad con furia apenas contenida. Era el 17º pistón defectuoso que había encontrado esa mañana en lote de 500 supuestamente listos para envío a Luftwaffe. «¡Esto es sabotaje!», gritó a Pierre Lefaucheux, director técnico francés de la planta. «¡Mire esto! Las medidas están 0,3 milímetros fuera de especificación. Los anillos están instalados incorrectamente. Este motor explotaría después de 30 minutos de operación». Lefaucheux examinó el pistón con expresión de confusión perfectamente calibrada. «Oberingenieur, estos pistones pasaron nuestro control de calidad interno. Deben ser defectos aleatorios de manufactura. La precisión del 100% es imposible en producción masiva». 17 defectos en 500 no es aleatorio, interrumpió Hartmann. Es sistemático. Sus trabajadores están saboteando deliberadamente la producción. Era acusación completamente cierta. Pero probarla era otra cuestión. Lo que Hartmann no sabía, lo que la inteligencia alemana nunca descubrió completamente, a pesar de años de investigación y ejecuciones, era que en esa fábrica, Renault en Boulogne-Billancourt, y en docenas de otras fábricas a través de Francia ocupada, miles de trabajadores franceses habían transformado sus líneas de producción en operaciones masivas de sabotaje. No era sabotaje obvio, no era volar fábricas o quemar almacenes. Era mucho más sutil, mucho más efectivo y casi imposible de detectar. Producían armas, motores y municiones que parecían perfectas en inspección, pero fallaban catastróficamente en uso real. En sala de ensamblaje de motores a 50 metros de donde Hartmann gritaba Marcel Dassault, mecánico de 34 años, instalaba pistones idénticos al que Hartmann había encontrado, deliberadamente mal instalados, con medidas microscópicamente incorrectas. A su lado, Jean Murier, su camarada obrero, hacía lo mismo. Y al lado de Jean, otros 12 mecánicos ejecutaban sabotaje idéntico. Cada uno trabajaba con precisión invertida, aplicando exactamente el conocimiento técnico necesario para crear defectos que pasarían inspección inicial, pero causarían falla catastrófica bajo estrés. Eran maestros artesanos de la destrucción disfrazada como construcción. Y habían convertido la producción de guerra nazi en su propio frente de batalla silencioso, donde cada pieza defectuosa era bala disparada contra el Reich. Durante 4 años de ocupación, 1940 a 1944, trabajadores franceses en fábricas forzadas a producir para nazis sabotearon aproximadamente 30 a 40% de toda la producción. Tanques que se rompían después de 50 kilómetros, aviones cuyos motores explotaban, municiones que no detonaban, rifles cuyas cámaras se agrietaban al disparar. Los nazis ejecutaron a aproximadamente 2.000 trabajadores por sabotaje comprobado. Pero nunca pudieron detener la marea porque el sabotaje estaba incorporado en el proceso de manufactura mismo, ejecutado por miles de trabajadores usando conocimiento técnico que los inspectores alemanes, ingenieros pero no mecánicos prácticos, no podían detectar. Esta es la historia de cómo obreros franceses transformaron sus herramientas en armas, de cómo tornos, fresadoras y máquinas de soldar se convirtieron en instrumentos de resistencia, de cómo el conocimiento íntimo de manufactura se convirtió en ventaja táctica que ningún inspector nazi podía superar,
y de cómo cada turno de 12 horas en fábrica se convirtió en acto de guerra donde victoria se medía no en territorio capturado, sino en aviones nazis que caían del cielo, porque sus motores habían sido deliberadamente arruinados por manos francesas que los construyeron. Los alemanes nunca entendieron completamente la escala del sabotaje. Solo sabían que la producción francesa era inexplicablemente poco confiable, que las tasas de falla eran 300 a 400% más altas que producción alemana comparable, que algo estaba fundamentalmente mal. ¿Pero qué? ¿Cómo probaban que miles de trabajadores, cada uno individualmente produciendo trabajo que parecía aceptable, estaban colectivamente destruyendo el esfuerzo de guerra nazi? No podían. Y esa impotencia, esa incapacidad de detener enemigo invisible operando bajo sus narices, fue una de las derrotas más frustrantes que los nazis experimentaron en Francia ocupada. El comienzo del trabajo forzado. Cuando Alemania ocupó Francia en junio de 1940, inmediatamente identificó la base industrial francesa como recurso crítico. Francia tenía fábricas automotrices, Renault, Peugeot, Citroën, que podían producir vehículos y motores, plantas de manufactura de aviones, Bloch, Latécoère, que podían producir componentes de aeronaves, fundiciones de acero y metalúrgicas que podían producir blindaje y armamento, plantas químicas que podían producir explosivos y combustible, precisión y máquinas de herramientas para manufactura de componentes. Los nazis implementaron sistema llamado producción colaborativa. Fábricas francesas producirían para esfuerzo de guerra alemán bajo supervisión alemana. Gerentes franceses administrarían operaciones diarias. Ingenieros alemanes proporcionarían especificaciones y control de calidad. Para trabajadores franceses, esto creaba dilema moral devastador. Opción 1. Trabajar eficientemente. Producir armas de calidad para nazis. Ayudar directamente a enemigo que ocupaba su país. Vivir con conocimiento de que su trabajo mataba aliados. Opción 2. Negarse a trabajar. Ser arrestado inmediatamente. Familia perdía ingresos. Ser reemplazado por colaboracionista o trabajador alemán importado. Opción 3. Sabotear. Producir armas defectuosas, que parecían funcionales. Arriesgar ejecución si era descubierto. Pero potencialmente salvar vidas aliadas y dañar esfuerzo de guerra nazi. Miles eligieron. Opción 3. Los métodos de sabotaje. El arsenal invisible. El sabotaje industrial no era volar cosas. Era mucho más sutil. Era aplicar conocimiento técnico para crear defectos que pasarían inspección, pero causarían falla en campo. Los trabajadores desarrollaron arsenal completo de técnicas. Categoría 1. Defectos dimensionales. Microscópicos. Técnica. El medio milímetro. En manufactura de precisión, tolerancias son críticas. Pistón de motor debe encajar en cilindro con espacio exacto, típicamente 0,05 a 0,15 milímetros. Muy apretado. Fricción excesiva. Motor se sobrecalienta. Muy suelto. Pérdida de compresión. Pérdida de poder. Trabajadores producían pistones con tolerancias casi correctas. 0,4 a 0,5 milímetros fuera de especificación. Diferencia era invisible a ojo. Inspección visual. Pasaba. Inspección con calibrador. Inspector mediría diámetro externo del pistón, que era correcto. No mediría espacio interno del cilindro emparejado, que era incorrecto. Motor se ensamblaría. Pasaría pruebas iniciales en banco de pruebas. Operación de baja tensión, corto plazo. Sería enviado a Luftwaffe, instalado en avión. Funcionaría normalmente en tierra. Funcionaría normalmente en despegue.
pero después de 30 a 45 minutos de operación a alta tensión, combate aéreo, calor excesivo de tolerancias incorrectas causaría expansión de metal. Pistón se agarrotaría, motor se congelaría, avión caería. Técnica: los ángulos invisibles. Engranajes deben ser cortados en ángulos precisos, típicamente exactos a 0,5 grados. Trabajadores cortaban engranajes a 2 a 3 grados de desviación. Visualmente, imposible detectar sin instrumentos especializados de medición. En operación, engranajes se desgastaban 500% más rápido que normal. Transmisión fallaría después de 100 a 200 kilómetros en lugar de 5000. Técnica: las grietas semilla. En fundición de metal, pequeñas grietas pueden ser deliberadamente introducidas durante enfriamiento. Grietas microscópicas, 0,1 milímetro de ancho, invisibles sin rayos X. Componente parece perfecto. Pasa inspección. Es instalado en tanque, camión o avión. Bajo estrés operacional, vibraciones, temperatura, presión, grieta se propaga. Componente se fractura completamente. Falla catastrófica. Categoría 2. Defectos de material técnica. La aleación incorrecta. Componentes de motor requieren aleaciones específicas de acero, contenido exacto de carbono, cromo, níquel. Trabajadores en fundiciones sustituían aleaciones más baratas, más débiles, visualmente idéntico, químicamente diferente, bajo tensión, falla 10 veces más rápido. Inspectores alemanes raramente hacían análisis químico completo de cada componente. Demasiado caro, demasiado tiempo. Confiaban en certificación del proveedor. Trabajadores falsificaban certificaciones. Técnica: el temple incorrecto. Acero debe ser templado, calentado y enfriado a temperaturas específicas para lograr dureza correcta. Demasiado suave, se desgasta rápido. Demasiado duro, se vuelve quebradizo, se fractura. Trabajadores deliberadamente templaban acero incorrectamente. Típicamente lo hacían demasiado duro. Parecía fuerte en pruebas de dureza, pero bajo choque, como retroceso de rifle o impacto de proyectil, se fragmentaba. Técnica: la contaminación sutil. Introducir contaminantes microscópicos en metal fundido, arena, escoria, inclusiones de carbono. Invisible en superficie terminada, pero crea puntos débiles internos donde fracturas comienzan. Categoría 3. Ensamblaje deliberadamente incorrecto. Técnica: el tornillo casi apretado. Componentes críticos asegurados con tornillos apretados a especificaciones de torque precisas, típicamente medidos en newton-metros. Muy apretado, rosca se despoja. Muy suelto, componente se afloja. Trabajadores apretaban tornillos a 80 a 85% de especificación correcta. Parecían seguros. Inspección visual. Pasaban. Prueba de vibración en banco. Pasaban, porque eran pruebas cortas. Pero después de horas de vibración operacional, conduciendo tanque sobre terreno irregular, volando avión a través de turbulencia, tornillos gradualmente se aflojaban. Componente fallaba. Técnica: el lubricante olvidado. Componentes móviles requieren lubricación específica. Trabajadores olvidaban aplicar lubricante, o aplicaban cantidad insuficiente, o usaban tipo incorrecto. Invisible hasta operación. Luego, fricción excesiva, desgaste acelerado, falla en fracción del tiempo normal. Técnica: el sello defectuoso. Sistemas hidráulicos, neumáticos y de combustible requieren sellos perfectos. Trabajadores instalaban sellos con pequeños daños, o aplicaban sellador insuficiente, o olvidaban reemplazar juntas durante ensamblaje. Resultado: fugas lentas. Sistema funcionaba, inicialmente, gradualmente perdía presión. Fallaba en momentos críticos. Categoría 4.
Sabotaje eléctrico. Técnica: el cable casi conectado. Conexiones eléctricas soldadas con soldadura insuficiente. Parecían seguras. Pruebas de continuidad eléctrica. Pasaban. Pero bajo vibración, la conexión débil gradualmente se separaba. Sistema eléctrico fallaba intermitentemente, el tipo más difícil de diagnosticar. Técnica: el aislamiento dañado. Cables eléctricos con aislamiento ligeramente dañado o rayado en ubicaciones ocultas. No causaba cortocircuito inmediato, pero después de días/semanas de operación, humedad penetraba, corrosión comenzaba, eventualmente causaba falla. Categoría 5. Sabotaje de municiones. Técnica: la carga reducida. Proyectiles y granadas requerían cantidad precisa de explosivo. Trabajadores reducían carga en 10 a 20%. Visualmente, proyectil parecía normal. Peso: ligeramente menos, pero dentro de tolerancia aceptable. En uso: proyectil no explotaba o explotaba con mucho menos poder que diseñado. Técnica: el detonador debilitado. Detonadores deben ser extraordinariamente confiables. Trabajadores introducían defectos sutiles, cantidad incorrecta de compuesto primario, ensamblaje ligeramente incorrecto. Tasa de falla: 30 a 40% de munición no detonaba. Para artillería alemana, esto era catastrófico. Soldados alemanes aprendieron a no confiar en munición producida en Francia. Técnica: la pólvora contaminada. Pólvora debe estar completamente seca y pura. Trabajadores introducían humedad microscópica o contaminantes. Resultado: combustión irregular, presión inconsistente. En rifles, cámaras agrietadas. En artillería, barriles dañados. En peor caso, explosión que mataba a tripulación en lugar de enemigo. La organización secreta. El sabotaje no era actos aleatorios de trabajadores individuales. Era operación organizada con estructura, liderazgo y entrenamiento. Células de sabotaje. En cada fábrica grande, células de 5 a 15 trabajadores se formaban. Cada célula era independiente. Si una era descubierta, otras continuaban. Típica célula incluía líder de célula, típicamente trabajador senior con autoridad informal, especialistas técnicos, mecánicos, soldadores, electricistas que sabían exactamente cómo sabotear su dominio. Observadores, trabajadores posicionados para vigilar inspectores alemanes, advertir cuando se aproximaban. Reclutamiento. Células reclutaban cuidadosamente. No podían confiar en todos. Colaboracionistas franceses trabajaban en las mismas fábricas, reportando a Gestapo. Proceso típico. 1. Identificar trabajador potencialmente confiable, típicamente basado en comentarios antinazis, conexiones de resistencia. 2. Observar durante semanas. ¿Es genuino o es trampa? 3. Aproximación cautelosa. Típicamente conversación vaga sobre calidad de trabajo, siendo no tan importante como solía ser. 4. Si respuesta es positiva, aproximación más directa. 5. Entrenamiento en técnicas específicas de sabotaje-coordinación. Líderes de célula se comunicaban a través de red de resistencia más amplia. Información compartida sobre qué técnicas de sabotaje funcionaban mejor. ¿Qué inspectores alemanes eran menos vigilantes? ¿Qué componentes eran más críticos para sabotear advertencias sobre investigaciones de Gestapo? Documentación. Increíblemente, algunos grupos mantenían registros secretos, en código, escondidos, de sabotaje ejecutado. Después de guerra, estos registros ayudaron a estimar escala. Aproximadamente 30 a 40% de producción saboteada en fábricas grandes. Caso de estudio. Fábricas Renault en Boulogne-Billancourt. Las fábricas Renault en Boulogne-Billancourt eran instalación industrial más grande en Francia ocupada. Antes de guerra, producían automóviles. Durante ocupación,
forzadas a producir tanques, camiones y motores de avión para Wehrmacht. Aproximadamente 35.000 trabajadores empleados. De estos, aproximadamente 8.000 a 12.000 participaban activamente en sabotaje. Estimaciones de posguerra basadas en entrevistas. Operación de sabotaje. Departamento de Motores de Avión. Marcel Dassault, líder de célula, coordinaba sabotaje de aproximadamente 40 trabajadores. Su especialidad: pistones y cilindros. Técnica principal: el medio milímetro descrita anteriormente. Aproximadamente 25 a 30% de pistones producidos eran deliberadamente defectuosos. Resultado documentado: Luftwaffe reportó que motores Renault tenían tasa de falla 400% más alta que motores producidos en Alemania. Múltiples aviones perdidos debido a falla de motor en combate. Departamento de Transmisiones de Tanques. Jean Murier coordinaba sabotaje de engranajes. Aproximadamente 30 trabajadores involucrados. Técnica: engranajes con ángulos microscópicamente incorrectos. Aproximadamente 20% de transmisiones saboteadas. Resultado: tanques Renault en Frente Oriental experimentaban fallas de transmisión después de promedio de 150 kilómetros, comparado con 2.000 más kilómetros para tanques producidos en Alemania. Wehrmacht eventualmente dejó de ordenar tanques de Renault, considerándolos no confiables. Esto era victoria estratégica. Francia producía menos tanques útiles para nazis. Departamento de Municiones. Red de aproximadamente 100 trabajadores saboteaba producción de proyectiles de artillería. Técnica: cargas reducidas, detonadores defectuosos. Aproximadamente 35 a 40% de munición saboteada. Resultado: comandantes alemanes aprendieron a no confiar en munición francesa. En Batalla de Kursk, 1943, unidad alemana equipada con munición francesa reportó tasa de no detonación de 38%, comparado con 2 a 3% normal. El costo: entre 1940 a 1944, Gestapo ejecutó a 127 trabajadores de Renault por sabotaje comprobado. Otros 400 más fueron enviados a campos de concentración. La mayoría no regresó. Pero el sabotaje continuó, porque por cada trabajador ejecutado, 5 más se unían a células, motivados por deseo de vengar camarada caído. Los inspectores alemanes versus los saboteadores. La guerra entre inspectores alemanes y saboteadores franceses era juego de gato y ratón técnico. Ventajas de inspectores alemanes: autoridad para ejecutar a saboteadores descubiertos, acceso a equipamiento de inspección sofisticado, capacidad de requisar cualquier componente para análisis detallado, red de informantes, colaboracionistas franceses. Ventajas de saboteadores franceses: conocimiento íntimo de proceso de manufactura. Trabajaban allí todos los días. Capacidad de ver qué inspectores verificaban y qué ignoraban números. Miles de trabajadores versus docenas de inspectores. Solidaridad: mayoría de trabajadores no reportaría sabotaje, aunque no participaran. Táctica alemana 1. Inspección aumentada. Nazis aumentaron número de inspectores, frecuencia de inspecciones, rigor de pruebas. Contratáctica francesa. Saboteadores cambiaron de defectos obvios a defectos más sutiles que requerían equipamiento más sofisticado para detectar. Como nazis no podían permitirse inspección de rayos X de cada componente, muchos defectos pasaban. Táctica alemana 2. Inspección aleatoria con castigo colectivo. Seleccionar componentes aleatoriamente. Someterlos a pruebas exhaustivas. Si defecto era encontrado,
castigara todo el turno que lo produjo. Contratáctica francesa. Saboteadores desarrollaron señales de advertencia. Cuando inspector tomaba componente para prueba exhaustiva, célula alertaba a otros turnos. Si componente iba a fallar prueba, célula saboteadora descubría y reportaba el defecto antes de que inspector lo hiciera, alegando haberlo encontrado en su propio control de calidad. Esto evitaba castigo, mientras aún permitía que otros componentes saboteados pasaran. Táctica alemana 3. Infiltración. Plantar agentes alemanes o colaboracionistas franceses como trabajadores para identificar saboteadores. Contratáctica francesa. Células eran extremadamente cuidadosas con reclutamiento. Observaban nuevos trabajadores durante meses antes de aproximarse. Agentes infiltrados raramente eran invitados a células. Táctica alemana 4. Tortura y ejecución. Cuando saboteador era capturado, torturarlo para nombrar cómplices. Ejecutar públicamente como advertencia. Contratáctica francesa. Estructura celular significaba que cada trabajador solo conocía a 5 a 15 otros. Si era torturado, solo podía nombrar su célula, no red completa. Y muchos resistían tortura, no nombraban a nadie. Las ejecuciones públicas, destinadas a aterrorizar, frecuentemente tenían efecto opuesto. Motivaban a más trabajadores a unirse a sabotaje como venganza. El resultado, a pesar de todos los esfuerzos alemanes, nunca pudieron reducir tasa de sabotaje por debajo de aproximadamente 25 a 30% en fábricas grandes. Era guerra de desgaste que perdían gradualmente. Testimonios de posguerra. Después de liberación, trabajadores que habían saboteado finalmente podían hablar. Marcel Dassault, Renault, sobrevivió guerra. Cada mañana iba a trabajar sabiendo que podría ser último día de mi vida. Gestapo ejecutaba saboteadores regularmente. Veías camaradas desaparecer. Arrestados de noche, nunca regresaban. Pero también sabías que cada pistón defectuoso que producías era potencialmente avión nazi que caería. Cada transmisión saboteada era potencialmente tanque que fallaría en batalla, salvando vidas aliadas. ¿Cómo no arriesgar tu vida por eso? ¿Cómo podrías construir armas perfectas para enemigo que ocupaba tu país, mataba a tus compatriotas? La decisión era simple: arriesgar ejecución por sabotaje o vivir con conocimiento de que habías ayudado a nazis. Elegí arriesgar ejecución. Tuve suerte. Sobreviví. 127 de mis camaradas en Renault no lo hicieron. Jean Murier, Renault, ejecutado 1943. En carta a su esposa escrita antes de su ejecución, contrabandeada fuera de prisión. Mi querida Simone, cuando leas esto, estaré muerto. La Gestapo me ha condenado por sabotaje. No lamento mis acciones. Hice lo que cualquier francés honorable habría hecho. Durante 2 años he producido engranajes defectuosos para tanques nazis. Cada engranaje defectuoso era pequeño golpe contra ocupadores. Colectivamente, mis camaradas y yo destruimos cientos de tanques sin disparar un tiro. Muero sabiendo que mi trabajo salvó vidas. Tanques que produje fallaron en Frente Oriental. No pudieron matar soldados rusos. Eso es victoria suficiente. Dile a nuestros hijos que su padre murió luchando, aunque nunca sostuve rifle. Las herramientas pueden ser armas también. Pierre Lefaucheux, director técnico Renault, sobrevivió. Era posición imposible. Nazis exigían producción. Trabajadores querían sabotear. Yo estaba en medio. Oficialmente, tenía que maximizar producción, mantener calidad, satisfacer a alemanes. Extraoficialmente, ayudaba a saboteadores cuando podía, proporcionando cobertura, distrayendo inspectores, perdiendo documentación de defectos. ¿Era arriesgado? Absolutamente.
Fui arrestado 2 veces, interrogado, liberado por falta de evidencia. Tuve suerte. Pero, ¿la alternativa? Producir armas perfectas que matarían aliados. No podía hacer eso. Ningún francés decente podía. Testimonio alemán. Oberingenieur Franz Hartmann, interrogado después de guerra. La producción francesa era pesadilla. Tasas de falla 300 a 400% más altas que producción alemana. Sabíamos que era sabotaje, pero probar caso individual era casi imposible. Encontrabas pistón defectuoso. ¿Era error genuino o sabotaje deliberado? Imposible probar. Trabajador alegaba: debe haber sido error. Producimos miles. Algunos defectos son inevitables. Y técnicamente tenía razón. Defectos de manufactura ocurren. Pero cuando 30% de producción era defectuosa, no era error aleatorio. Era deliberado. Ejecutamos a cientos de trabajadores. No hizo diferencia. Por cada uno ejecutado, 5 más se unían a sabotaje. Era guerra que no podíamos ganar. En retrospectiva, deberíamos haber trasladado toda producción crítica a Alemania, pero no teníamos capacidad. Necesitábamos fábricas francesas, y trabajadores franceses sabían eso, y nos destruyeron desde dentro. El impacto estratégico. Cuantificar impacto exacto del sabotaje industrial es imposible, pero estimaciones basadas en documentos alemanes y testimonios de posguerra sugieren: producción de motores de avión. Fábricas francesas. Produjeron aproximadamente 8.500 motores para Luftwaffe, 1940 a 1944. Tasa de falla estimada: 35 a 40% fallaban prematuramente. Aproximadamente 3.000 motores fallaron en campo debido a defectos de manufactura. Esto contribuyó a pérdida de aproximadamente 800 a 1.000 aviones alemanes. Producción de tanques. Fábricas francesas produjeron aproximadamente 2.100 tanques por vehículos blindados. Tasa de falla estimada: 25 al 30%. Tenían defectos mayores. Wehrmacht eventualmente dejó de ordenar tanques de Francia, considerándolos no confiables. Esto redujo producción de tanques de eje en aproximadamente 500 a 600 vehículos, que de otro modo habrían sido producidos. Producción de municiones. Fábricas francesas produjeron aproximadamente 85 millones de proyectiles de artillería. Tasa de no detonación estimada: 30 a 35%. Aproximadamente 25 a 30 millones de proyectiles no detonaron o funcionaron mal. Esto significativamente redujo efectividad de artillería alemana, especialmente en Frente Oriental, producción de camiones / transporte. Fábricas francesas produjeron aproximadamente 45.000 vehículos de transporte. Tasa de falla prematura, estimada: 20 a 25%. Aproximadamente 9.000 a 11.000 vehículos fallaron antes de vida útil esperada. Esto causó crisis logística para Wehrmacht, especialmente en campañas de larga distancia. Costo en tiempo. Producción saboteada requería retrabajo, inspección adicional, análisis de falla. Esto redujo velocidad de producción en aproximadamente 15 a 20%. En guerra donde tiempo era crítico, estas demoras importaban. Impacto psicológico. Soldados alemanes aprendieron a no confiar en equipamiento producido en Francia. Esto redujo moral, aumentó ansiedad. Comandantes preferían equipamiento producido en Alemania, creando cuellos de botella logísticos. El veredicto. Sabotaje industrial no ganó guerra por sí solo, pero fue contribución significativa al esfuerzo aliado. Cada tanque que fallaba, cada avión que caía, cada proyectil que no detonaba,
Era pequeña victoria que acumulativamente debilitó Wehrmacht, y fue logrado no por ejército, sino por trabajadores ordinarios usando herramientas ordinarias de maneras extraordinarias. El precio pagado. El sabotaje no era sin costo. Ejecutados por Gestapo. Aproximadamente 2.000 trabajadores franceses ejecutados por sabotaje comprobado, 1940 a 1944. Enviados a campos de concentración, aproximadamente 5.000 a 7.000 trabajadores, mayoría no regresó. Muertos en ejecuciones colectivas, cuando sabotaje era descubierto pero culpable. Individual no podía ser identificado. Nazis ocasionalmente ejecutaban grupos de trabajadores como castigo colectivo. Aproximadamente 500 a 700 murieron así. Total de muertos. Aproximadamente 8.000 a 9.000 trabajadores franceses murieron directa o indirectamente debido a actividades de sabotaje. Era precio extraordinario, pero trabajadores consideraban que valía la pena. Como Marcel Dassault dijo después de guerra, dime que 8.000 trabajadores murieron saboteando producción nazi. Ahora dime cuántos soldados aliados habrían muerto si esos 30.000 tanques, aviones y proyectiles defectuosos hubieran funcionado perfectamente. Probablemente 50.000, tal vez 100.000. Nuestros camaradas no murieron en vano, murieron luchando, usando las únicas armas que tenían, sus herramientas y su conocimiento. Es forma de heroísmo que mundo rara vez reconoce, pero fue tan real como cualquier batalla. Reconocimiento de posguerra. Después de liberación, gobierno francés luchó con cómo reconocer contribución de saboteadores industriales. El problema: resistentes armados, maquis, recibieron reconocimiento como combatientes. Saboteadores industriales habían luchado también, pero sin armas. ¿Cómo honrarlos? La solución. En 1946, Francia creó categoría especial de condecoración. Resistente por acción de sabotaje industrial. Aproximadamente 12.000 trabajadores recibieron esta condecoración, representando a aquellos cuyo sabotaje pudo ser documentado después de guerra. Pero número real de saboteadores probablemente era 30.000 a 40.000. La mayoría nunca recibió reconocimiento oficial porque su sabotaje era demasiado sutil para documentar. Habían muerto sin dejar registros. Modestamente, nunca aplicaron por reconocimiento. Monumentos. En 1963, monumento fue erigido en Boulogne-Billancourt, honrando trabajadores de Renault que habían saboteado. A los trabajadores de Renault que transformaron sus herramientas en armas de guerra. Produjeron defectos donde nazis demandaban perfección. Arriesgaron todo para asegurar que cada motor, cada tanque, cada proyectil que construyeron era potencialmente último que enemigo usaría. 127 pagaron con sus vidas. Miles más arriesgaron ejecución. Su valentía silenciosa salvó vidas aliadas y debilitó maquinaria de guerra nazi desde dentro. Las lecciones del sabotaje industrial. Historiadores militares estudian caso de sabotaje industrial francés porque revela vulnerabilidad fundamental de economías de guerra modernas. Lección 1. Producción moderna. Requiere cooperación. No puedes simplemente forzar a trabajadores a producir equipamiento complejo de calidad. Requiere habilidad, atención, cuidado. Cuando trabajadores deliberadamente no cooperan, calidad colapsa. Lección 2. Inspección total. Es imposible. En producción masiva, no puedes inspeccionar exhaustivamente cada componente. Demasiado tiempo, demasiado caro. Debes confiar en trabajadores. Cuando trabajadores son hostiles, esta confianza es vulnerabilidad fatal. Lección 3.
Conocimiento técnico. Es arma trabajadores. Conocían exactamente cómo sabotear porque conocían exactamente cómo construir correctamente. Este conocimiento íntimo era ventaja que inspectores externos no podían superar. Lección 4. Terror. Tiene límites. Nazis ejecutaron a miles. No detuvo sabotaje, porque para cada trabajador aterrorizado a su misión, otro estaba motivado a resistir por venganza. Terror puede forzar obediencia, pero no puede forzar excelencia. Lección 5. Geografía. Importa. Producir equipamiento crítico en territorio ocupado, donde población es hostil, es riesgo estratégico. Nazis habrían estado mejor produciendo todo en Alemania, pero no tenían capacidad. Esta limitación creó vulnerabilidad que franceses explotaron. Epílogo. El último sabotaje. El último acto de sabotaje industrial en Francia ocupada ocurrió el 25 de agosto de 1944, día de liberación de París. En fábricas Renault, trabajadores habían sabido durante semanas que liberación era inminente. Habían estado preparando regalo final para nazis. Cuando tropas alemanas comenzaron retirada de París, intentaron destruir equipamiento en fábricas para evitar que cayera a manos aliadas. Plantas de demolición fueron colocados en instalaciones críticas, pero trabajadores habían estado saboteando las explosiones mismas. Detonadores defectuosos, cables cortados, cargas reducidas. Cuando alemanes detonaron explosivos mientras retiraban, aproximadamente 70% fallaron en explotar. Resultado: mayoría del equipamiento de fábrica sobrevivió intacto. Francia pudo reiniciar producción industrial inmediatamente después de liberación. Era acto final de sabotaje. Destruir plan de demolición de enemigo saboteando los nintos explosivos. Y era perfectamente simétrico. Saboteadores que habían pasado 4 años construyendo cosas mal para nazis, pasaron sus últimas semanas de ocupación construyendo destrucción mal para nazis. Las fábricas sobrevivieron. Francia se recuperó. Y trabajadores que las habían salvado regresaron a construir. Esta vez, construyendo correctamente para su propio país. Durante 4 años de ocupación nazi, 1940 a 1944, aproximadamente 30.000 a 40.000 trabajadores franceses en fábricas forzadas a producir para Wehrmacht sabotearon aproximadamente 30 a 40% de producción. Produjeron motores que fallaban, tanques que se rompían, municiones que no detonaban. Todo mientras parecía que trabajaban lealmente. Era guerra invisible librada con tornos, soldadoras y conocimiento técnico. Los nazis ejecutaron aproximadamente 2.000 trabajadores por sabotaje comprobado. Otros 7.000 murieron en campos de concentración. Pero el sabotaje continuó porque era ejecutado por miles de trabajadores ordinarios que habían transformado sus lugares de trabajo en campos de batalla. Los obreros franceses no tenían rifles, tenían herramientas, no tenían tanques, tenían conocimiento de cómo construir tanques y cómo construirlos mal. Y con esas herramientas y ese conocimiento, libraron guerra que salvó miles de vidas aliadas y debilitó maquinaria de guerra nazi desde dentro. La SAS nunca entendió completamente la escala del sabotaje. Solo sabían que producción francesa era inexplicablemente poco confiable, que algo estaba mal. Algo estaba mal. Estaban perdiendo guerra de manufactura contra enemigo que operaba bajo sus narices, usando los procesos industriales mismos que nazis habían forzado sobre Francia. Las herramientas pueden ser armas, el conocimiento puede ser resistencia, y trabajadores ordinarios, usando ambos,
pueden cambiar curso de guerra.